Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Estamos pues ya en esta gloriosa sección. Bueno, toda la profecía de Apocalipsis es gloriosa, pero en particular digo respecto al capítulo 19, porque pues habla de las bodas del Cordero, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces es motivo de mucho gozo, de mucho regocijo. Ya habíamos visto entonces la preparación y segunda venida del Señor Jesucristo. Dentro de esto habíamos visto en primer lugar regocijo en el cielo por la destrucción de Babilonia, versículos 1 al versículo 6, eso ya lo vimos, el regocijo en el cielo por la destrucción de Babilonia. En segundo lugar, aquí en el capítulo 19, veremos entonces las bodas del Cordero, versículos 7 al versículo 10. En tercer lugar, la venida del Señor Jesucristo, versículo 11 al versículo 16. Y en cuarto lugar, la batalla del Armagedón, versículos 17 a los versículos 19. Bien, entonces vamos a... Sí, señor. Su venida antes del milenio, precisamente para establecer ese milenio, ¿no? Recordemos que hay diferentes posturas escatológicas. Hay unos que no creen que va a haber un milenio, hay otros que sí creemos, por lo que leemos en la Escritura, que lo va a haber, ¿sí? Hay otros que creen que el milenio es un espacio de tiempo simbólico, ¿sí? En fin, pero yo creo personalmente que el Señor viene antes del milenio. Incluso en eso estamos de acuerdo con los dispensacionalistas, es decir, los que creen que el Señor viene antes de la tribulación. Pero sea como fuere, el Señor viene por segunda vez, viene antes del milenio, ¿sí? Y ya empezaremos a tocar, cuando sea oportuno, pues cada uno de esos temas, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar este capítulo 19. Recordemos cuando estuvimos allí al principio del capítulo 19, mencionando pues versículo 1 al versículo 3, el regocijo en el cielo por la destrucción de Babilonia, ¿no? El regocijo en el cielo por la destrucción de Babilonia. Luego habíamos preguntado o habíamos inquirido respecto a por qué se alaba al Señor. Y la alabanza habíamos dicho porque los ángeles y sus redimidos han presenciado la justicia de Dios. Es decir, que no hubo impunidad, sino que se castigó justamente a la ramera por haber pervertido, corrompido a los moradores de la tierra y, por si fuera poco, derramar la sangre de los santos. Entonces hay ese regocijo, hay ese motivo de alabanza, ¿sí? Habíamos mencionado, de acuerdo a lo que dice la Biblia del Diario Vivir, la alabanza es la respuesta sincera a Dios ofrecida por quienes lo aman. Cuanto más lo conozca usted y tome en cuenta lo que ha hecho, tanto mayor será su alabanza. Es decir, entre más conscientes seamos de la obra del Señor, pues más conscientes seremos de la alabanza que pues ofrecemos a Él debido a sus maravillas, ¿no? A sus obras portentosas, a sus hechos increíbles. Por eso lo exaltamos, por eso lo bendecimos, por eso lo glorificamos. Bien. Vamos entonces a seguir recordando cuál era el contenido de la alabanza. El contenido de la alabanza básicamente comenzaba diciendo aleluya.
Y aleluya es una palabra que se repite 4 veces en el Nuevo Testamento, solo 4 veces. Y esas únicas 4 veces aparecen es acá, precisamente en el capítulo 19, no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos aleluya, entonces es una transliteración del hebreo, es decir, es una palabra que significa alaba a Jehová, o alaba a Dios, alabad a Dios. Básicamente, en esencia, nos está dando a entender esta palabra que significa entonces alaba a Dios, ¿no? Alaba al Señor. Y pues es lo que estamos considerando aquí en esta porción, ¿no? Es lo que estamos considerando aquí en este pasaje, ¿no? Bien, la salvación, la honra, la gloria y el poder le pertenecen al Señor. Recordemos que ya en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, también se había mencionado lo mismo, ¿sí? Aleluya, dice salvación, honra, gloria y poder. Apocalipsis 12, 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino, dice, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hasta ahí entonces vemos que la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, dice, han venido, y la autoridad de su Cristo. Le corresponden a Dios. Entonces, la salvación, la honra, la gloria y el poder. De eso hemos sido testigos a lo largo de este pasaje, de este libro de Apocalipsis. Hemos visto la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque aunque los mártires fueron asesinados por la bestia, por los impíos, en el capítulo 15 los vimos en el cielo, glorificando y exaltando. Y en varios pasajes de Apocalipsis los hemos visto glorificando al Señor, aún en el cielo, ¿no? La honra, hemos visto que el Señor es digno de alta estima, que el Señor es digno de alabanza. Dice la gloria se refiere a ese brillo, se refiere a algo que no pasa como común o simple u ordinario, no. La gloria se refiere entonces a ese destello, ¿cierto? A ese brillo, a esa alta estima que vemos en la persona de nuestro Dios, la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Y el poder, claro que está comprobado, porque recordemos los juicios que el Señor ha traído, ¿no? Recordemos que el Señor ha traído los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, ¿sí? Y después el juicio a Babilonia. O sea que hemos visto el poder de Dios, manifestándose en juicio contra los impíos y rescatando a su pueblo, ¿no? ¿Cuál es el motivo entonces de la alabanza? Recordemos, la destrucción de la ramera es motivo de alabanza. Es decir, cuando hay justicia, pues el Señor es exaltado y es glorificado, ¿no? Y vemos la adoración y la alabanza de los ancianos y los seres vivientes en el versículo 4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Luego hablábamos de la alabanza de su pueblo, la alabanza del pueblo de Dios. Versículo 5 al versículo 6 dice allí, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sí? Entonces, en el versículo 5, recuerda que se instaba a alabar a Dios, dice, alaben a Dios los que le teméis, así pequeños como grandes. Habíamos dicho que al principio del capítulo 19, quienes alaban son los ángeles, ¿cierto? Pero luego dice que lo alaben los pequeños como los grandes. Aquí probablemente se está refiriendo a los creyentes redimidos
allí en el cielo, a los creyentes redimidos, allí en el cielo que le están alabando. Dice, alábenle pequeños como grandes. Es decir, ellos no solo han visto de lejos la salvación de Dios, sino que la han experimentado de manera personal. Entonces ellos cantan ¿con qué? Con propiedad. O sea, no están hablando de algo que le pasó a otros, es algo que ellos mismos están viviendo en ese momento, la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo cantan? ¿Cómo exaltan? Y estamos viendo versículo 5 al versículo 6, dice como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Si a veces a nosotros nos impresiona cómo se grita en un estadio, en un partido, por ejemplo, de fútbol, una final, ¿cierto? Y la algarabía y el estruendo es grandísimo, ¿cierto? Nosotros en televisión medio tenemos una noción de lo que está sucediendo allí. Y si eso parece ser impresionante, y en realidad eso no es nada, comparado con lo que estamos viendo acá, la multitud y el estruendo de muchas aguas. Imagínense, si la gente grita y se emociona por un equipo, que ganen o pierdan, no les va a beneficiar a ellos más allá de su vida, es decir, su vida cotidiana. Ganen o pierdan, la gente tiene que seguir en sus actividades, tiene que seguir trabajando, es decir, no les afecta. El hecho de que gane o pierda su equipo, ¿cierto? Pues en su vida cotidiana no les va a afectar. Pero la salvación que Dios ha ofrecido a los santos les ha beneficiado, es decir, positivamente o para bien les afecta, ¿cierto? Porque ellos son o están en ese lugar producto de la salvación que Dios les ha dado, ¿no? Entonces, su fervor y la genuinidad de su alabanza se expresa como mediante un estruendo, dice, de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, hay júbilo, hay un estruendo, hay mucho gozo debido a lo que el Señor está haciendo con pues su pueblo, o ha hecho con su pueblo y seguirá haciendo con su pueblo, porque recordemos que el libro Apocalipsis no ha terminado, ¿cierto? El final pues aún es mucho más glorioso aún, ¿no? Bien, ahora pasamos a la segunda parte, es decir, lo primero que vimos es el regocijo en el cielo por la destrucción de la ramera. Todo esto que hemos visto es producto de que el cielo, es decir, los ángeles y los redimidos, los seres humanos, se alegran y se regocijan y alaban a Dios por la justicia que ha hecho al destruir a los impíos, al destruir a la ramera. Una pregunta, ¿por qué aquí dice en el versículo 4 que se postraron en tierra si estaban en el cielo? Bueno, es una expresión, no se refiere a la tierra del planeta, sino que se refiere que en ese lugar ellos se postran, allá en el cielo, ¿sí? Se postran, a eso se refiere, ¿sí? Ahora, a veces para nosotros es difícil de pronto concebir las cosas del cielo, porque a veces tratamos de interpretar las cosas de acuerdo a nuestra experiencia aquí en la tierra, ¿sí? Pero no podemos, porque pues este mundo, aunque Dios lo hizo bello y hay cosas aún a pesar de la caída maravillosa de la naturaleza, pues eso no se compara con la gloria en el cielo. Entonces hay cosas que no podemos, ya llega un momento en que no podemos expresar, cosas que ojo no han visto, ni oído han escuchado, dice, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Bien, versículo 7 al versículo 8 comenzamos hablando de las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, versículo 7 al versículo 10. Es decir, la escena cada vez se va poniendo como más emocionante, ¿no? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Por qué se refiere a las bodas del Cordero? ¿Esto es algo simbólico o literal? Bueno, esto es algo simbólico cuando se habla de las bodas, ¿cierto? Es decir, no es un hombre y una mujer literalmente hablando, se está refiriendo a Cristo y la iglesia. Y el Señor emplea a lo largo de la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la figura de
el matrimonio para ilustrar la relación de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, en primer lugar, se ilustró la relación de Dios con su pueblo Israel, ¿cierto? E identifica a su pueblo Israel como su esposa. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor describe a la iglesia como su esposa. Y si podemos entonces concretar la figura del matrimonio en la Escritura, entonces decimos que es la relación, ¿cierto? Es la unión del Señor con su pueblo, del Señor con su pueblo. Es decir, el Señor, para ilustrar esa cercanía, para ilustrar esa unión, para ilustrar esa relación, ¿cierto? Utiliza pues la imagen, digamos, más digna y honrosa que puede haber, como lo es el matrimonio, ¿sí? De pronto en la experiencia de algunos no será cierto, no, imagínense, o sea, para algunos por su experiencia creen que pues, no es una imagen digna, pero el matrimonio como fue concebido en un principio es considerado honroso. De hecho, un comentarista decía, o alguien que escribía un comentario respecto al matrimonio, decía que lo único que el ser humano se pudo traer del Edén fue el matrimonio. Entonces, por eso Dios ilustra la imagen y la analogía del matrimonio para ilustrar y para que nosotros podamos tener una idea, una noción de la relación de Dios con su pueblo, de la relación de Dios con su pueblo. Bien, entonces de acuerdo con otros pasajes de la Escritura, pues no es difícil concluir que estos versículos hacen referencia a ¿quién? ¿El Cordero quién es? El Señor Jesucristo. Claramente lo vimos en el capítulo 5 y lo hemos visto de Apocalipsis, y desde ese momento para acá hemos visto algunas menciones del Cordero, ¿no? Varias menciones del Cordero. Y también podemos llegar fácilmente a la conclusión de que su esposa es la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Pues no solamente por el contenido en Apocalipsis, sino también por las epístolas, ¿cierto? Y también por la ilustración que vemos del Antiguo Testamento. Entonces también podemos ver el notorio contraste entre la iglesia y la ramera. La una desvergonzada, ¿cierto? Y algo que causa mucha lástima, que causa indignación, esta mujer, ¿cierto? Contaminada, impura, en contraste con la gloriosa iglesia del Señor. ¿Sí ve el contraste? Capítulos 17 y 18 ilustran la maldad y la inmundicia de la ramera, en contraste con su santa iglesia. Hemos dedicado 2 capítulos, porque Apocalipsis dedica 2 capítulos a la descripción y el juicio de Babilonia. Pero ahora estamos viendo la ilustración gloriosa y maravillosa de su iglesia, ¿no? Y alguien dirá, pero ¿por qué describe por menos pasajes o por menores, en una porción más pequeña describe a la iglesia y describe mayor contenido a la ramera? Es que no es solo acá que se describe a la iglesia. Por eso estoy diciendo que en varios pasajes de la Escritura se identifica al pueblo de Dios como la esposa del Señor. Entonces, sumando los otros pasajes, podemos identificar entonces esa gloriosa relación y esa descripción abundante de la Escritura respecto al matrimonio, es decir, en este caso, en el sentido espiritual, de Dios y su pueblo, del Señor Jesucristo y su iglesia, ¿sí? Decimos que la figura del matrimonio no es exclusiva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la relación de Dios para con su pueblo. Isaías 54, del 5 al 7. Isaías 54, del 5 al 7, dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces dice que el Señor recoge a su esposa. Dice, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu, dice, te llamó Jehová,
¿A quién se está refiriendo? En primer lugar, ahí en Isaías, a su pueblo Israel. ¿Esto aplica para la iglesia? Sí, porque en el Nuevo Testamento se refiere también a la iglesia como la esposa. ¿Sí? Entonces a veces es difícil separar, yo no digo que no haya una diferencia, pero a veces es difícil separar a Israel de la iglesia, porque recordemos que en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, dice que el Señor ha derribado la pared intermedia. Tanto judíos como gentiles son hechos uno a través del misterio de la iglesia, un solo cuerpo. Entonces por eso no podemos ser tan estrictos, o sea, por eso yo no estoy del todo de acuerdo con la separación estricta que hacen los dispensacionalistas. Es verdad, en Apocalipsis hemos visto que en momentos claves se identifica a Israel específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, donde probablemente esa mujer con dolores de parto es Israel. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, los 144,000. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, otra vez los 144,000. Entonces ahí podemos identificar específicamente a Israel, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos ser tan estrictos en la separación de la iglesia de Israel. Es verdad, eh, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, creo que parte del capítulo 10, y no sé si creo que parte del capítulo 11, también se refiere a Israel. El Señor dice que Israel será salvo, ¿cierto? El Señor tiene un plan para con Israel en el milenio. Parece que Israel va a tener un papel protagonista en la escena del milenio. De hecho, parece que la capital del mundo parece entonces va a ser Jerusalén. Entonces, podemos ver, volviendo a nuestro tema, que en este caso el Señor está utilizando la figura del matrimonio para referirse a la relación de Cristo con su iglesia. Isaías capítulo 62, del 4 al 5, dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefzibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. También encontramos la descripción. Sí, Señor. Habla de Jerusalén, se está refiriendo entonces a Israel. ¿Sí? Jeremías capítulo 3, versículo 14 también habla de cómo el Señor se entristece porque Israel no se porta como su esposa, ¿no? O sea, no hay esa fidelidad del pueblo de Dios para con Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 14, vemos allí: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Porque yo soy su esposo. Más adelante en el versículo 20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cómo ve Dios a Israel? Como a su esposa. Oseas también, que el libro como tal, pues habla de esa ilustración de la relación del Señor con Israel, ¿cierto? Como el esposo para con aquella esposa que no es fiel, que no le guarda fidelidad a su esposo. Oseas capítulo 2, 19 al 20, dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Capítulo 3, versículo 1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Así ve el Señor a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, pues vemos la figura de la relación de Cristo con la iglesia, pues refiriéndose también en términos de matrimonio. Y quizá la figura más hermosa en el Nuevo Testamento de la relación de Cristo con su iglesia la encontramos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, que es la gran exposición respecto al amor que le debe el esposo a la esposa y el respeto que la esposa le da a su esposo,
comparando esta relación con la relación entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Efesios capítulo 5, es un pasaje que no podemos pasar de largo, es un pasaje al cual debemos ir. Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a verlo desde el versículo 10. No, perdón, vamos a verlo desde el versículo 22 al versículo 23. Dice, porque vamos a tomarlo, extraerlo, la esencia, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces estamos viendo claramente la ilustración y la gran analogía del matrimonio, refiriéndose a la relación de Cristo con la iglesia. Y esto es importante porque estamos pues considerando las bodas del Cordero. Debemos pues tratar de verlo en todo su esplendor y en todo el contexto de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 2 al versículo 3, Pablo también está viendo a la iglesia como esa virgen que ha de ser preparada y ha de ser pues presentada pura a Cristo. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, del 2 al 3, de 2 de Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí quiero establecer un principio práctico. El apóstol Pablo viene a hablarles fuerte, viene a exhortarlos. ¿Y por qué les exhorta? ¿Y por qué les llama la atención? Dice, porque os celo con celo de Dios. Recordemos que el celo se refiere a un amor posesivo, a un amor exclusivo, ¿cierto? Se refiere pues a esa intensidad. Y el apóstol Pablo está hablando de que tiene celo de Dios, no propio, celo de Dios, ¿cierto? Y por eso les exhorta y les habla con tanta vehemencia. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues cuando nos llamen la atención, cuando nos exhorten, ya sea desde el púlpito o ya sea a nivel pastoral o de discipulado, pues recordemos por qué se nos está exhortando y por qué se nos llama la atención, porque se nos está preparando como se prepara a una novia pura para ser presentada a su esposo. Entonces por eso se nos exige, por eso se nos demanda. Hay personas que se van de las congregaciones porque no les gusta que les digan nada. Se ofenden cuando uno les dice algo. Cuidado, se les dice algo. Pero aquí el apóstol Pablo habla y habla a veces fuerte. ¿Por qué? Porque los está celando con celo de Dios. Entonces cada vez que nos llame la atención, ¿cierto? Cada vez que nos exhorten, recordemos que nos están amando porque nos están preparando como una virgen pura para Cristo.
Ese es el propósito de la exhortación. No lo tememos como que nos quieren amargar la vida, sino porque se nos está preparando como iglesia. Entonces por eso Pablo les habla tan duro, por eso Pablo les exhorta, ¿no? Porque es que no es cualquier mujer la que se va a presentar a Cristo, es nada más y nada menos que la novia, ¿no? Recordemos la ilustración de la reina Esther, antes de ser presentada al rey, ¿cierto? Si eso fue verdad en un imperio secular, en un imperio como fue el imperio persa, que la mujer, la esposa del rey, ¿cierto? La que iba a ser la esposa, antes de ser presentada al rey, pues tenía que pasar por un proceso, digamos, de belleza, por un proceso de preparación, de protocolo, todo eso antes de ser preparada. Si eso fue cierto para una mujer física que iba a ser presentada a un rey pagano, pues cuánto más no ha de ser cierto respecto a la iglesia, que ha de ser presentada pura delante de nada más y nada menos el Rey de Reyes, ¿no? Perdón, que a mí me conmueve mucho esta enseñanza, que se nos exhorta es para que no nos extraviemos de la sincera fidelidad Se nos exhorta para que no nos extraviemos de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Apocalipsis 19, donde estamos del 7 al 8, es la consumación, es la plenitud, es el cumplimiento pleno de la figura de la iglesia. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que ha de ser presentada a la iglesia? Como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Pues aquí en Apocalipsis 19, del 7 al 8, yo estoy viendo el cumplimiento completo. Es decir, Señor. Y también se podría hacer referencia e igualmente una conexión con la parábola del Señor Jesucristo de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Cuando Él llega, tiene que encontrarlas igualmente preparadas y sin mancha, porque las otras 5 el Señor Jesucristo las rechazó, porque prácticamente las encontró durmiendo. sí, durmiendo. No durmiendo. El pecado era que las encontró sin aceite, sin prepararse, correcto. El pecado no era dormir, sino el pecado era no estar preparada antes de dormir. Entonces, correcto. Todo eso es un simbolismo igualmente del matrimonio. Las 10 vírgenes se refiere a la preparación, ¿no? La preparación en esa parábola. Pablo está en una iglesia que está desposada, todavía no se ha casado con ella, pero está desposada. Ya está comprometida. Está comprometida y es un proceso que usted dice hasta que llegue nuevamente o se cumple cierto tiempo determinado en las bodas del Cordero. Entonces las bodas del Cordero es, por así decirlo, la plenitud y la oficialización de pues esa relación de Cristo con su iglesia. Es decir, ya es presentada de manera pura y sin mancha, ¿no? Ya es presentada allí en ese momento de manera pura y sin mancha. ¿Sí? De hecho, Apocalipsis 21:2 también se refiere a la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Es decir, como esa esposa hermoseada, ¿cierto? Preparada para el agrado de su esposo. Y es lo que estamos viendo precisamente acá con las bodas del Cordero. Dice que a su esposa se le ha concedido, ¿cierto? Entonces, ahora, este es el momento y este es el lugar de la comunión perfecta de Dios con su pueblo, en esta escena gloriosa, ¿cierto? De las bodas del Cordero. Y dice que su esposa, y su esposa se ha preparado, ¿sí? Y estamos precisamente hablando de la figura de la relación de Cristo y su iglesia. Su esposa se ha preparado. Ahora, esa preparación no solamente tiene que ver con las acciones justas de los santos, producto de la salvación. O sea, ¿en qué consiste la preparación de la esposa? Dice que se ha preparado, ¿cierto? Y se ha vestido de lino fino. El lino fino dice ahí que son las acciones justas de los santos. Es decir, que los creyentes no solamente estamos para conocer de Dios, sino para vivir en Dios. No solamente para conocer, sino para vivir en la práctica. Es decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario caminar, nosotros estemos viviendo en las acciones justas.
porque para algunos de nosotros a veces el cristianismo se nos vuelve teórico, solamente doctrina, solamente, eso hablábamos ayer, ¿no? Se nos vuelve solamente doctrina y conocimiento, pero en la práctica nos volvemos completamente pasivos, ¿no? Pero aquí estamos viendo que su esposa se ha preparado. Entonces, ¿en qué consiste esa preparación? Bueno, en primer lugar, de las obras justas, dice su esposa se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero también, bueno, ese es el contexto en primer lugar, porque dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero también yo creo que esta escena de las bodas del Cordero y la preparación también tiene que ver con el rapto y también tiene que ver con la transformación de los cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Alguien dirá, no, eso no pudo haber sido posible porque el rapto pasó 3 años y medio atrás. Bueno, yo ya he compartido con ustedes mi postura al respecto. Yo soy premilenialista, es decir, creo que, de acuerdo a lo que he leído en la Escritura, he dado a lo largo de Apocalipsis, pues mis razones por las cuales creo que el Señor viene después de la tribulación, pues que, entre otras cosas, porque se habla de una sola venida de Jesús, una sola venida del Señor Jesucristo, entre otras cosas, ¿cierto? Aquí vemos que estas bodas muy probablemente también tengan que ver con esa ilustración de el rapto y de la transformación de los cuerpos mortales en cuerpos inmortales, perfectos, semejantes a los del Señor. Bueno, creo que esto concuerda con el hecho de que se nombren las bodas del Cordero antes de la segunda venida. Es que antes de la segunda venida que se mencionan las bodas del Cordero, es decir, el encuentro y la preparación del pueblo de Dios para el Señor. ¿Y en qué consiste ese atavío? Sí, en primer lugar, las obras justas. Es decir, la iglesia ha estado caminando, o mientras estuvo en la tierra, fue obediente, ¿cierto? Pero para ser representada de manera perfecta y gloriosa, como vemos, sin mancha y sin arruga en Efesios, creo que el cumplimiento de ese versículo en Efesios dice que es presentada sin mancha y sin arruga. Creo que el cumplimiento pleno de ese verso de Efesios se ve aquí, donde la iglesia es presentada completamente pura, perfecta, tanto en sentido moral como en espiritual y, bueno, no digo física, sino literalmente más bien. Es decir, un cuerpo, la iglesia, los creyentes, entonces serán presentados con esos cuerpos gloriosos, esos cuerpos transformados. Y esto recuerde que está en contexto con lo que estamos viendo los viernes en 1 Corintios 15, estamos viendo que la iglesia, dice, los creyentes serán transformados incorruptibles, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Dice que es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, para que en esas condiciones nos podamos presentar delante de Dios. Y qué escena más gloriosa, Señor, pudiese haber utilizado que la escena del matrimonio para ilustrar precisamente esa preparación en obras, pero también el rapto. De hecho, así dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, alejados de la incorrupción. ¿Acaso esto no es una escena también de las bodas? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, es decir, en ese estado de perfección. Y no solamente en el estado de perfección, sino en el estado de comunión. En ese estado de perfección y en ese estado de comunión perfecta del Señor con su pueblo. Del Señor con su pueblo. Bien. Y también otra ilustración, Juan capítulo 14 del versículo 1 al versículo 3, donde el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice, vosotros le conocéis porque morará en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdón. El Espíritu Santo nos recuerda los mandamientos de Dios. Perdónme, estaba citando, es el de 14 más adelante. Capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, como cuando se prepara una boda. Se prepara el lugar, se prepara todo esto, ¿no? Entonces, parece que Juan capítulo 14 está también describiendo esa preparación. La preparación del Señor, es decir, les prepara un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, el Señor atrae a su iglesia, Él mismo la recoge y la alista y la prepara para ese glorioso encuentro. Entonces, las bodas del Cordero, en esencia, ¿qué son? Es el encuentro glorioso del Señor con su iglesia. Es ese encuentro glorioso también por parte de la iglesia, porque la iglesia es transformada, ¿cierto? Es transformada, es presentada, es decir, los creyentes son presentados de manera incorruptible en cuerpos transformados, gloriosos, semejantes al cuerpo que tiene el Señor. Bien, ahora hablemos de la gloria y la pureza de la novia. La gloria y la pureza de la novia. Vemos ahí, dice ahí, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La novia se ha preparado y se ha vestido, se ha hermoseado, digna para la ocasión. Esto también se halla en armonía con Isaías 61:10. Isaías 61:10, donde dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Qué dice Apocalipsis? Me gozaré y me alegraré. O gocémonos y alegrémonos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novia me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Esto creo que tiene mucha relación con lo que estamos viendo. A su esposa se le ha concedido. Dice que le vistió con vestiduras de salvación, es decir, el solo hecho que esté en el cielo, el solo hecho que haya sido arrebatada, el solo hecho que haya sido transformada, confirma la salvación que ella tiene. Dice, me rodeó de manto de justicia. ¿De qué está vestida ella? Dice de lino fino, que son las acciones justas. O sea que al ser rodeada del manto de justicia, la justicia, cuando se habla de la justicia como vestidura, se está refiriendo a un caminar, se está hablando de unas acciones, ¿cierto? Dice que ha sido rodeada de justicia. Dice, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es Isaías capítulo 61, versículo 10. De esa manera, la esposa, de esa manera, la novia es adornada, es vestida y es preparada. De esa manera, entonces, es adornada, es vestida y es preparada esta novia, ¿no? Entonces, esto creo que se halla en armonía con Isaías 61, porque está hablando de vestiduras, se está hablando de justicia. O sea que, ¿cuándo comienza la preparación? ¿Comienza en el arrebatamiento? No, desde que recibimos a Cristo. Porque ¿dónde es que, o sea, el arrebatamiento y las bodas se constituyen la culminación o la plenitud, ¿cierto? Pero ¿dónde comenzó todo? Cuando el creyente acepta a Cristo, cuando el creyente es justificado, nace de nuevo y crece en santidad. O sea que desde ya, o si no, Pablo no le hubiera escrito a los Efesios. ¿Por qué Pablo le estaba hablando a ellos en términos de matrimonio, del Señor y su iglesia? Pues porque desde ya los estaba preparando. Es decir, Pablo esperaba y el Señor espera, más que Pablo, el Señor espera de su iglesia que desde ya se comporte como una esposa fiel. ¿Cuándo le dijo el Señor a Israel esposa infiel? Pues estando en la tierra, porque no estaban caminando como era digno de una esposa, ¿cierto? Entonces, la preparación es desde ya, y ahí está nuestro principio práctico.
Gloriosa esta imagen, y esto es una motivación y esto es un llamamiento para que desde ya nosotros nos preparemos, no seamos mediocres con el Señor, no seamos tibios con el Señor, sino que desde ya caminemos en justicia. ¿En qué consiste la preparación? En andar en la justicia. ¿Cierto? La Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que esas obras no son para caminar en la eternidad. Esas obras, claro, allá será la plenitud y alabaremos al Señor, estaremos siempre con Él si el Señor nos lo permite y estamos firmes. Pero desde ya tiene que ser esa preparación, es decir, cada uno de nosotros tiene que funcionar como es digno. ¿Cómo debe funcionar un padre? De acuerdo a las obras que Dios preparó para ese padre. ¿Cómo deben funcionar los hijos? De acuerdo a las obras que Dios prepara para los hijos. ¿En qué consisten las obras que Dios prepara para los hijos? Obediencia, respeto, ¿sí? Fidelidad, cumplimiento, bueno, en todo lo que el Señor nos está preparando. O sea que desde ya tenemos que ataviarnos, porque el atavío tiene que ver con las obras de justicia. ¿Y cuándo se deben hacer esas obras de justicia? Pues desde ya tenemos que estar vestidos de esas obras de justicia. Por eso el Señor habla a través del apóstol Pablo, despojados del viejo hombre. ¿Sí ve? Está hablando de una vestidura y dice que se despojen de la vestidura incorrecta, es decir, de las obras incorrectas, de la mentalidad incorrecta y se vistan del nuevo hombre. Es decir, vestiduras tienen que ver con acciones justas en este caso. Las del nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, o sea que está comparando el vestirse del nuevo hombre con la justicia y con la santidad. ¿Y eso para cuándo es? Es para allá, o si no Pablo no lo hubiera escrito ahí en Efesios capítulo 4. No hubiera escrito que se vistan del nuevo hombre. Lo hubiera dicho entonces, no, cuando llegue la eternidad ya se pueden vestir. No, es que su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, es la plenitud, es la consumación, es el producto del haber caminado, ¿cierto?, en esa justicia. En esa justicia, es producto de haber caminado en esa justicia. Bien. Entonces, vamos a hablar de la bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza que el Señor tiene entonces para su pueblo? Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados nosotros entonces. ¿A quién se refiere aquellos? Es decir, a los invitados, y aquí alguien se enredaría o nos enredaríamos, bueno, ¿cómo así? Si la iglesia es la esposa, entonces ¿quiénes son los invitados? ¿Los ángeles? Bueno, yo creo que esta es otra manera de expresar esa reunión de Cristo con la iglesia. En otras palabras, como un comentarista citaba, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero es la misma novia, es la misma esposa, ¿cierto? Es la misma esposa. Es la misma esposa, ¿sí? Esto puede referirse a todos los creyentes. Es decir, el versículo 9 está expresando lo mismo del versículo 8 y 7, que es los que son llamados, se está refiriendo a la iglesia, y aquí ya está hablando de la iglesia como un cuerpo colectivo, como creyente, los que son llamados, es decir, todos aquellos que han sido convocados, ¿cierto?, a esa cena, ¿sí? ¿Quiénes son esos que son llamados? Regresemos a la figura del arrebatamiento, aquellos que son raptados, que son transformados, que han sido redimidos, es decir, a su cuerpo, a su iglesia, ¿cierto? Y alguien dirá, bueno, al fin, ¿qué es Israel o es la iglesia? Porque según la escatología clásica, según lo que se apunta aquí, es exclusivamente la iglesia. ¿No hay ni un judío acá? ¿Qué dice Efesios? Efesios dice que la iglesia es un misterio. La iglesia consiste en que dice que llamó a los que estaban lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, ¿cierto? Hay momentos en los que exclusivamente se refiere a Israel como Israel, como ya vimos los pasajes que citábamos ahora. Pero en este caso estamos hablando de la iglesia del Señor, ¿cierto?
¿qué eran los de la iglesia de Jerusalén? Pues eran judíos y eran iglesia. Entonces sí ve que no, es a veces muy preciso separar a Israel de la iglesia. O sea, no los estamos revolviendo, pero tampoco los podemos separar, ¿cierto? Tan bruscamente. Señor. Sí, señor, sí, yo voy a decirlo prácticamente lo mismo, es que nosotros somos Israel, la iglesia está conformada entre judíos y gentiles, ahí prácticamente todas las cartas de Pablo habla de eso, somos, o sea, la iglesia, esa terminología eclesia en griego es judíos y gentiles, porque comenzó todo, primeramente fue con judíos, Primeramente después comenzó con judíos. Pedro comenzó a llamarlos gentiles. Sí, Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 9? ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que han sido llamados iglesia del Señor, es decir, el cuerpo colectivo de creyentes resucitados y en ese momento arrebatados para encontrarse con el Señor y así participar como iglesia. O sea que creo que las bodas del Cordero y el arrebatamiento creo que es un evento simultáneo. Es decir, ¿el encuentro con el Señor acaso no son las bodas? El encuentro con el Señor, ¿sí? Claro, ya están escogidos, están preparados sin mancha. Las obras de justicia en las que han caminado cuando estuvieron en la tierra. Y la cena de las bodas del Cordero hace referencia entonces a la plenitud de esa relación, a la consumación y al perfeccionamiento, ¿cierto? De esa novia, de esa esposa, ¿sí? Entonces, en esencia, es la presentación de esta novia santa y glorificada, perfecta, y el pleno cumplimiento de Efesios capítulo 5 dice, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, a sí mismo, es decir, él mismo la toma, ¿se acuerda Juan? Los tomaré a mí mismo. Entonces, es el presentársela a sí mismo, una iglesia santa y gloriosa, que no tuviese mancha ni tuviese arruga. ¿Listo? Entonces, la novia descrita en los versículos 7 y 8 y los invitados del versículo 9 creo que hacen referencia a la misma iglesia. ¿De acuerdo? Seguimos. La confusión de Juan. Vamos a ver la confusión de Juan. Aquí también extraeremos un principio práctico. Dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues ante esa gloria, esa revelación y ante todo lo que Juan está viendo, pues Juan como que queda extasiado. Y aún estando en medio de esa revelación, es impulsado por él mismo a adorar a este ángel, ¿cierto? Y el ángel, pues de una vez le dice, no, mira, ten mucho cuidado. ¿Qué nos da a entender eso? ¿O qué nos muestra eso? Que los ángeles deben ser seres gloriosos, maravillosos, ¿cierto? Admirables, pero aún con todo y lo admirables, no deben ser adorados. No deben ser adorados. Los ángeles de Dios, los verdaderos ángeles de Dios no permiten que se les rinda adoración. Aquellos que dicen que se han encontrado con ángeles, aquellos que creo que hay una ciencia que es la angelología, no sé si existe. Entonces es eso precisamente, la veneración y la honra a los ángeles. Y eso es una perversión, porque los mismos ángeles no permiten que se les rinda adoración, solamente a Dios, solo el Señor Jesucristo. Eso identifica que el Señor Jesucristo no es un ángel, o sea, es decir, no es un ser creado, porque Jesús sí recibe adoración. Los ángeles no reciben adoración, no se puede recibir adoración. El único ángel que ha querido recibir adoración es Satanás, pero por eso fue quitado, el lucero de la mañana, porque él quiso sentarse en el monte de Dios, ¿cierto? Y hacerse pasar por Dios y pues subirse a lo alto y por eso fue quebrantado. Entonces los ángeles, los santos ángeles de Dios, con todo y lo gloriosos, con todo y lo admirables, con todo y lo poderosos, porque a lo largo de Apocalipsis hemos visto ángeles poderosos, ellos no deben ser adorados y aún más ellos mismos no permiten que se les rinda adoración. Esto ocurre aquí y lo interesante aquí, o bueno, lo que me llamó la atención es que
no solamente una vez, uno diría, ya con esto Juan aprendió, no, más adelante trata de volverlo a hacer. Y alguien dirá, pero el gran apóstol Juan fue capaz de hacer algo así. Apocalipsis capítulo 22, del versículo Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, dice: Yo, Juan, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la nube las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es decir, estamos al mismo nivel de criaturas, al mismo nivel de criaturas. ¿Sí? O sea, hay dos categorías en el universo, en ese sentido: creador y criaturas. O sea, que el ángel más poderoso, ¿cuál es el ángel, digamos, más honrado? O bueno, honrado no, sino, digamos, uno de los más preeminentes, yo creo, para mí, creo que es Miguel, ¿cierto? Miguel, uno de los más. Pero con todo y todo, ese ángel está en la misma categoría de nosotros: creación. Entonces dice que, por consiguiente, somos consiervos, ¿cierto? O sea, es decir, ambos, tanto seres humanos como ángeles, sin importar la categoría de ángeles, son igual criaturas y estamos sirviendo a Dios. Por eso se dice que somos consiervos, por eso se dice que somos consiervos. Hebreos 1:14. ¿Iba a decir algo? Sí, señor, en cuanto a los cuerpos glorificados, ¿cierto? En cuanto a que no nos casaremos, es decir, en ese entonces el Señor mismo habla. Pero yo veo esto, que antes los ángeles, o sea, Dios los dotó como una ayuda, como algo, porque cuando se le apareció ahí que iba en el asna, Balaam, el ángel de Jehová. Bueno, ese es como otro tema, porque cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando ahí en particular es de una teofanía o cristofanía, es decir, de una representación visual de Dios o una aparición visual, visible de Dios, el ángel de Jehová. O sea, ese es como merece un capítulo aparte, pues, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿cierto? No se le dice Jesús porque pues aún no se había revelado la persona del Señor Jesucristo, es decir, tenía que escribirse el Nuevo Testamento, pero ya una vez escrito el Nuevo Testamento y ya una vez vista la Escritura, vemos que el ángel de Jehová sí permite de una u otra forma que se le identifique como a Dios, o sea que no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces el ángel de Jehová es básicamente una teofanía, es decir, una aparición visual, física, visible de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos espíritus ministradores, si miramos versículos antes, son los ángeles, enviados para servicio. Ellos están para servir. Este ángel que está mostrando estas cosas no solamente estaba sirviendo a Juan, sino que estaba sirviendo a toda la iglesia, estaba contribuyendo a la edificación de la iglesia al mostrar todas estas cosas que Dios le había ordenado que le mostrara a Juan. Y de paso a nosotros, porque al mostrárselas a Juan, Juan las escribió y en última instancia son escritas a toda la iglesia. Dice: para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles no están tampoco, o sea, aunque es cierto que están para el servicio, nosotros no están para que cumplan nuestras órdenes, porque esa es la otra, ¿cierto? Porque hay doctrinas o hay predicadores o hay iglesias donde le ordeno a Satanás que, ¿sí? Yo creo que es el Señor quien hace eso. En primer lugar, quien expulsa a los demonios. Nosotros solamente en el nombre de Jesús, ¿cierto? Podemos pedir al Señor que en su autoridad, que sea Él, pues quien los expulse. Y por otra parte,
no recuerdo o no menciona la Biblia que los hombres le den orden a los ángeles, le den órdenes a los ángeles. Es Dios quien les da orden, es decir, los ángeles están al servicio de nosotros, pero bajo las órdenes de Dios. El que los envía es Dios, no nosotros, ¿cierto? Entonces no podemos decir eso. De ahí esa oración, dicho sea de paso, respecto a la oración de ángeles: ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿se acuerda? No me desampares, ¿cierto? Hasta que me encuentre con todos los santos, Jesús y María. Sí, alegría con todos los santos, Jesús y María. Como si los demás, es decir, le da a María, de hecho es una oración hasta mariana, porque pone a María, ¿cierto?, como una categoría, ¿cierto?, aparte de los demás santos. Y ese cuenta que en Apocalipsis no se menciona a María, aunque algunos creen que la mujer de Apocalipsis 12 es María, ¿no? No, ya vimos profundamente que se refiere a Israel, Bien, vamos entonces a orar, vamos a dejarlo aquí, y si Dios lo permite en 8 días, entonces ya estaremos a puertas de culminar esto, la confusión de Juan, porque aún no me faltó mencionar algo, una aplicación práctica, pero en 8 días, si lo permite, lo aclararemos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque esto es esperanza. Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Hoy te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que nos sigas dando esa conciencia, esa certeza de ti, Señor, para que realmente honremos, exaltemos y bendigamos tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de exaltación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, que sigas en medio de nosotros, nos sigas edificando, Señor, nos sigas hablando, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Señor. Sigue en medio de nosotros, sigue en este